Hola, ¿cómo les va? Aquí voy a intentar nuevamente un resumen de la semana, que como ya tengo dicho, no es tanto el resumen de la semana universal, de la semana del mundo, de las cosas que han pasado en las noticias, en el país, en la realidad objetiva, sino que es más bien un resumen de mi semana de trabajo, es decir, de mi semana de pensamiento. Mi pensamiento es mi profesión, es una especie de necesidad, de vicio, de disfrute, de estilo, y les voy a contar aquí algunas de las cosas que hice en los 7 días que pasaron. Bueno, lo primero que puedo contarles es que hice un video diario aquí en YouTube, siguiendo con la premisa que me impuse el 1 de enero de hacer un video por día, a ver qué salía. Y en general me doy cuenta, tengo aquí anotadas unas cosas, que en lo que voy desarrollando es una argumentación que trata de fortalecer el lugar, lo que podríamos llamar el lugar subjetivo, es decir, la fuerza individual de afirmación, que la persona pueda pensar y situarse en su experiencia propia de vivir, más que verse arrastrada siempre por cuestiones de índole social, objetiva, como decir, histórica o de otro tipo de significaciones que si bien son atendibles, deforman, si uno se las toma de una manera extrema, deforman la escena personal. Y yo lo que quiero es abrir esa escena personal y que uno pueda de alguna manera habitarla. Podríamos decir que eso es algo que me gusta llamar pensar a favor. Nosotros estamos sometidos a la costumbre de un pensar en contra, es decir, pensar siempre, ver las cosas siempre de una manera que nos disminuye, nos acota, de manera que hacemos siempre una objeción a cualquier cosa que intentemos o pensemos. Es como un permanente estar en falta y creemos que la inteligencia tiene que ver con ese rigor y esa severidad de marcarnos constantemente la necesidad de jugarnos por nuestra impotencia. Yo creo que pensar a favor vendría a ser lo contrario. Ser capaces de describir la propia escena de vivir y cualquier cosa que uno aborde, dándose el lugar que permita el desarrollo propio, podríamos decirlo así. Hice un video sobre el temible podría estar mejor. Podría estar mejor es una especie de frase que se puede aplicar a cualquier cosa para desvirtuarla, desmerecerla, quitarle peso, sentido, valor. Es una forma de arruinarse la vida y de arruinársela a los demás. En el video está explicado, no voy a repetir todo aquí, pero me parece que hay premisas, como podría estar mejor, frases, conceptos que cumplen una función y a veces esa función es nefasta. Y a veces no, por supuesto, pero es bueno localizar esos modismos, por decirlo así, y observarlos para ver qué hay detrás o qué es lo que producen. Hice también un video sobre la idea de satisfacción, que es una idea que ha crecido mucho en mí en los últimos años, gracias a mi análisis, al pensamiento de mi analista. La idea de satisfacción permite reordenar todo lo que se vive en otro eje. Es muy interesante, no voy a desarrollarlo aquí. Y después esta semana también inicié la serie de videos de conversaciones con amigos, porque tengo conversaciones muy interesantes con amigos en donde pensamos cosas y voy a empezar a hacer una serie de videos aquí en YouTube con esas conversaciones, digamos, producidas para eso. Tuve un primer diálogo con Julián Rodríguez Orihuela, que es un amigo mío que trabaja en cosas de web, que sabe mucho del tema, y hablamos del ChatGPT, porque él hizo la experiencia de pedirle al ChatGPT que le armara el guión para una película romántica. Y pasaron cosas y ahí tratamos de analizar y llegamos a la conclusión de que el ChatGPT para el trabajo creativo es un gran asistente al que hay que aprender a usar. Muy interesante el tema y creo que da todavía mucho para desarrollar. Hice 2 videos un poco hippies porque son imágenes de la ciudad mientras voy manejando. Se ve el limpiaparabrisas con gotas, con lo cual todo da la impresión de ser un cuadro impresionista. Y digo un poco hippies porque son esa imagen, son videos breves con algunas ideas. Ideas sobre las ideas, porque eso es una vertiente o un tema que empezó a aparecer esta semana. Empecé a decir y a pensar cosas sobre las ideas. La idea como objeto, ¿no? El comportamiento de la idea, que es una idea, veremos qué sale. Estuve también preparando la nueva inscripción de mi curso Tus Problemas y Vos,
al que promocioné en un vivo que hice en Instagram y en YouTube ayer, lo pueden encontrar. Un vivo es un video más largo donde cuento de qué se trata. Es un curso que ya di, sobre el que estoy preparando un libro y que voy a volver a dar, cuyas clases son 5 y tienen estos temas. ¿Qué hacer con los problemas? ¿Qué hacer con las decisiones? ¿Qué hacer con los demás? ¿Qué hacer con el desorden y qué hacer con el enrosque? Son 5, digamos, frentes problemáticos, ¿no? En general hay una primera reflexión sobre qué es un problema y cuáles son las opciones básicas respecto de los problemas que surgen de una manera natural. Lo primero que hay que decir ahí es que tener problemas es parte natural del transcurso de una vida, que no se puede no tener problemas. Tener problemas es respirar, digamos. Después lo de las decisiones es un súper tema. En general nos permite plantear el asunto del poder de la voluntad y el poder de la conciencia. Uno cree o puede creer que la vida la maneja tomando decisiones porque la piensa y la decide, cuando en realidad, si miramos un poco más de cerca, el transcurso del vivir, la experiencia de vivir, es otra cosa completamente distinta. ¿Qué hacer con los demás? Una clase porque, bueno, los demás, la interacción humana siempre está llena de situaciones problemáticas o situaciones a resolver. Está la famosa frase esa que se toma de referencia siempre de Sartre, mejor dicho, de un personaje de una obra de teatro de Sartre, en donde el tipo dice, el infierno son los otros, y eso se ha tomado como una especie de verdad general en donde siempre el sufrimiento, el padecimiento está ligado al otro. El infierno son los otros, puede serlo tanto como el paraíso son los otros. Yo creo que los otros son ambas cosas, dependiendo del momento y dependiendo cómo se las arregle uno, digamos, qué escena monte uno en su propia vida, ¿no? Hay personas que viven rodeadas de seres infernales, pero eso no es un problema de la objetividad de la vida, sino más bien un tema de esas personas, algo que le pasa a esas personas. Después, ¿qué hacer con el desorden? Porque en general el desorden es un problema general. Todos, más o menos, digamos, todos no existe, pero hay una coincidencia general en la sensación de que la vida se te desordena y que hay que ordenar esto, que es un quilombo. Bueno, yo creo que no hay tal desorden en realidad, que tiene que ver con una perspectiva respecto de algo que conviene pensar mejor como la ebullición, la exuberancia de la vida, ¿no? Y por último, ¿qué hacer con el enrosque? Y hablamos ahí del el enrosque, es esa manera que tiene uno de enviciarse, vuelvo a la idea del vicio que apareció ya 2 veces en el video, de, digamos, obsesionarse dando vueltas sobre las mismas cosas y engancharse con un pensamiento en contra, ya que lo hemos dicho antes, lo digo ahora también. Pensar en contra es ese pensar enroscado que busca objeciones para todo, y hay otra opción para el pensamiento que es el de ayudar al despliegue, al desarrollo. Bueno, ayer hice un vivo sobre eso. Estuve leyendo un libro buenísimo, que ahora les voy a mostrar cuál es, lo tengo acá atrás, ¿dónde? Que es un libro de un autor que se llama Paul Bowles. Es un novelista, cuentista que vivió mucho tiempo en Tánger y escribió un montón de cosas. Es un poco cruel, es un tipo muy respetado, muy inteligente. Estoy leyendo este libro suyo que se llama Días y Viajes. Ahí lo vemos a él tirado en una manta frente a unos músicos de la zona. La primera parte es un diario de su vida en Tánger, ya mayor, no es tan interesante, pero la segunda parte recoge textos de sus experiencias viviendo en distintas partes del mundo, y ahí se ve la calidad del tipo para pensar. Con gran sencillez describe cosas, y eso me parece que es muy interesante, entender cómo la fuerza de un autor, de un pensamiento, de una visión del mundo, se expresa, digamos, tiene como característica general expresarse con sencillez. Más bien está ligado no a una complejidad de la idea, sino a una posición existencial, una posición respecto de las cosas que se observan. Bueno, voy a ver si lo puedo explicar mejor en otro video, pero quería contarles que, digamos, parte de mi trabajo fue esta semana leer esto. Compré nuevamente el libro de Samuel Beckett. En realidad no lo había comprado, lo leí hace muchas décadas cuando vivía en Venezuela. Es una novela experimental, rarísima, que empieza así. Les leo un poquito porque es una locura. Dice: ¿cómo era, cito, antes de pim, con pim, después de pim, cómo es 3 partes, lo digo como lo oigo?
Vos al principio fuera, cuá, cuá, por todas partes, después en mí, cuando termine ese jadeo, sigue contándome, termina de contarme invocación. Es una novela experimental, es una locura. Y uno dice es un embole, pero la verdad es que si te vas metiendo, te absorbe y es como una droga, cambia tu perspectiva de la realidad. La compré porque digamos, la busqué usada, esta edición me gustó mucho, de Lumen. Mercado Libre es una super librería donde se encuentran todas las cosas que uno busca. Y la compré porque la quiero volver a leer, a ver si en esta época de mi vida me funciona como me funcionó antes. Samuel Beckett es un súper autor del cual he leído otras cosas. Rescaté de mi biblioteca Zen in America, que es un libro sobre el Zen en Estados Unidos, en donde se habla de la llegada y transformación del Zen en esa experiencia de los principales maestros. Lo compré hace muchísimo, le tengo ganas desde hace décadas también, y ahora dije, estoy haciendo eso estos últimos años, de ir en busca de algunos libros perdidos en mis propios anaqueles. Perdidos no, están todos ahí, los veo, pero digamos, lecturas pendientes. A ustedes también les pasará, libros que uno compra porque los quiere leer alguna vez y a veces pasan años sin que uno los lea. Y después recibí 2 libros que me interesan muchísimo de un nuevo amigo que tengo que se llama Iker Navascues. Me los mandó, es decano de la facultad en Guipúzcoa, en la Universidad de Derecho del País Vasco. Este libro se llama Derecho y Literatura, el sentido de la justicia en las novelas de Robert Louis Stevenson. Lo conozco poco a Iker, pero hablé con él y me interesó muchísimo lo que me contó sobre Stevenson, considerado como digamos, un autor de teórico, un autor de pensamiento, cosa que es un truco muy interesante, que es tomar a un literato como alguien que tiene una visión del mundo. Lo hizo también, se ha hecho muchísimo, pero la otra gran referencia que se me ocurre ahora es Gilles Deleuze, el filósofo francés Deleuze, que hizo un libro sobre Proust, que se llama Proust y los signos, que es lindísimo. Y también Iker me mandó este otro libro suyo, que se llama Antioccidental, ensayo sobre la languidez de la democracia. Y más abajo dice las claves para una democracia más firme y sólida. El vigor y el entusiasmo. Lo que nos sorprendió cuando nos conocimos y nos entendimos al segundo es que los dos tenemos a la idea de entusiasmo como concepto fundamental de nuestro repertorio teórico. Y estuve hojeando ambos 2 libros, me parecieron muy interesantes, así que los voy a leer. Y después otra cosa, que salí a caminar, yo camino mucho y trabajo mientras camino, leo y escribo, pero me había olvidado llevar algo para anotar. Entonces le pedí a la pescadería que me diera un papel para anotar algunas cosas que se me habían ocurrido. Razón por la cual después, por supuesto, logré comprarme 2 libretas nuevas de estas Brugge, que son lindísimas, que es muy lindo llevarlas en algún bolsillo para anotar las cosas que a uno se le ocurren. Bueno, en este resumen semanal completamente íntimo, o por lo menos en la intimidad de mi trabajo, compartí con ustedes algunas de las cosas que pasaron esta semana. Por supuesto, siempre me interesan los comentarios y respondo a todas las personas que se comunican conmigo. Chao, gracias.